fueron 15 días en Pekín, en 1995, una conferencia internacional que convocó la ONU y a la cual pues efectivamente tuve la suerte de poder asistir. Y esa conferencia era una conferencia sobre el tema de la mujer. Desde ese momento yo creo que nos han vuelto a convocar más conferencias de aquel calibre y realmente pues fueron 15 días muy interesantes en los cuales se debatieron sobre todos los problemas que afectan a la mujer en el primer y en el tercer mundo. Yo asistí a la conferencia en calidad de representante de una ONG, la cual tenía voz pero no tenía voto. Los únicos que podían votar allí eran los representantes de los distintos países, pero lo que sí que podían hacer las ONGs era hablar con dichos representantes para pues, intentar saber cuál iba a ser su voto y también para darles datos en un sentido o en otro, puesto que se trataban temas de todo tipo, temas relacionados con el desarrollo, muchísimos, temas relacionados con los derechos de la mujer, también muchos. Aquí por ejemplo, me causó bastante impresión ver que frente a la situación de las mujeres del tercer mundo que luchaban por sus derechos, pero básicamente por el derecho a comer, el derecho a tener agua potable, el derecho a poder dar una educación digna a sus hijos, y frente a esos derechos muy básicos y primarios que buscaban y defendían las mujeres del tercer mundo, estaban las mujeres del primer mundo, especialmente las mujeres de la Unión Europea, que solamente reclamaban sus derechos sexuales, hasta el punto de que en algún momento hubo palabras más que fuertes entre representantes de la Unión Europea y representantes de países subdesarrollados, en el sentido de decir, bueno, ustedes reclaman estos derechos sexuales, pero nosotros no tenemos agua que dar a nuestros hijos y no tenemos comida que dar a nuestros hijos. Y ese fue un momento bastante impresionante de la conferencia. En base al diálogo, en base a reuniones y en base a mucho trabajo, se llegaba a aprobar los artículos por unanimidad. Pero cuando se llegaba a un artículo conflictivo, y por conflictivo me refiero a temas como por ejemplo pues el aborto, como por ejemplo la palabra género, sobre la cual se discutió mucho, al llegar a esos momentos más conflictivos, el artículo, como ya se veía que no se iba a aprobar, se dejaba para el final, de tal manera que los últimos 2 días, estamos hablando de unas jornadas que duraron aproximadamente 15 días, los últimos 2 días o 3 días se dedicaron solamente a temas de muchísimo interés sobre los cuales había poco consenso, y por lo tanto fueron unos días muy estresantes, muy activos, con muchísima discusión, hasta que se consiguió aprobar todo el documento por unanimidad el último día, después de una noche sin haber dormido, para que se pudiera presentar en la asamblea al día siguiente. El último tema fue la palabra género. En este documento se introducía, me parece que por primera vez, la palabra género en lugar de la palabra sexo en muchos artículos. Y no se llegó a ningún acuerdo, se pretendía que esta palabra género desapareciera del articulado de la ONU. ¿Por qué? Porque así como la palabra sexo es bastante clara y además todo el mundo tiene en su cabeza que existen dos sexos, el masculino y el femenino, la palabra género daba, de alguna manera, presentaba una cierta indefinición, no quedaba tan claro en qué tipo de géneros son los que existen y por lo tanto hubo muchos países que se negaron a utilizar esta palabra dentro del documento. En concreto, fue el último tema, estuvimos toda una noche discutiendo, los partidarios de que sí que se pusiera la palabra género y los partidarios de que esa palabra no se incluyera, entre los cuales me incluyo yo misma, y después de una noche larguísima en la cual pues ni comimos ni dormimos, al final se decidió que esta palabra no aparecería en el documento y de esta forma se pudo aprobar por consenso unánime este documento de Naciones Unidas. Las personas que querían defender el género consideraban que esta palabra era mucho más amplia, que permitía la posibilidad de que además del sexo masculino y el femenino pudieran existir otros géneros más indefinidos, y esta precisamente era lo que los no partidarios de la palabra consideraban que no se debía utilizar, puesto que sexo solamente hay. Pero sobre todo lo que los no partidarios de esta palabra defendían era que no era bueno utilizar esta palabra en un documento de la ONU, puesto que existía muchísima indefinición sobre sus características y que en consecuencia no iba a ser bueno tampoco para el documento, aparte de la propia indefinición de la palabra. Esto es algo que yo no me explico porque realmente aquellos días en Pekín
se llegó de una manera bastante clara a esta decisión, es decir, no utilizar en el documento de la ONU esta palabra, la palabra género. En su lugar, utilizar la palabra sexo. Al cabo de muy poquito tiempo, esta palabra que de alguna forma se había conseguido parar, está siendo utilizada por todo el mundo. Es decir, lo que se pretendió en aquel momento, que era definir con mucha claridad que sexos había dos, de alguna manera, yo no sé cómo, porque no ha vuelto a haber ninguna otra reunión similar a la de Pekín que reuniera a todas las mujeres del mundo. Que yo sepa, no ha habido reuniones en Naciones Unidas, en Washington y en Nueva York, me parece, sobre el tema de la mujer, pero no ha tenido la envergadura que tuvo aquella reunión de Pekín. Y sin que se haya producido ninguna otra reunión espectacular en la cual se pudiera volver a debatir la palabra, esta ha ido ganando terreno y en la actualidad pues observamos que se utiliza como un sinónimo de sexo con mucha frecuencia. Creo que actualmente sobre la palabra género podría haber muchísimas definiciones, es decir, nos tendríamos que poner de acuerdo sobre qué es lo que entendemos cuando utilizamos esta palabra. Si cuando utilizamos la palabra género simplemente nos referimos a que existen dos sexos, masculino y femenino, y que tienen unas características diferentes, o bien si nos estamos refiriendo a que existen más de dos sexos, o que las personas pueden elegir el sexo al cual pertenecen, que por ahí me parece que van más bien los tiros. En este sentido yo no sería muy partidaria de utilizar esta palabra.